Bueno, reconocer que instalada la mesa de diálogo y el proceso de diálogo con la presencia de UNASUR, de los expresidentes de España, Panamá, República Dominicana y del enviado especial del Papa Francisco, ha iniciado un proceso de conversaciones, ¿verdad?, para ir regularizando las reglas de juego y el respeto a la Constitución. ¿Cuál es nuestra exigencia fundamental en esa mesa? Primero, que hay que dialogar, que el diálogo no tiene alternativa, que hay que abandonar todos los planes conspirativos, golpistas, estricto respeto a la Constitución, al pueblo, y que se abandonen todas las ideas extremistas de cosas que no están en la Constitución. Yo le regalé un video a todos los observadores, acompañantes internacionales, preocupante, de cómo se ha sembrado el odio, la intolerancia y la violencia, otra vez, como en el 2002-2003, en algunos sectores de la población, que creen que aquí las cosas se resuelven matándonos. No. Venezuela no va a volver más nunca en la vida a golpes de Estado, a eventos violentos. El destino de Venezuela está marcado. La paz, la convivencia, el respeto, el diálogo permanente. Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo programa de Leyes del Pueblo. Fíjense, vamos a analizar los acontecimientos de esta última semana. Para ello yo voy a acudir a un acuerdo que aprobara esta Asamblea Nacional de Mayoría Opositora el 25 de octubre pasado. Este acuerdo con este acuerdo, mejor dicho, se pretende iniciar un proceso de declaratoria de una posible responsabilidad del presidente Nicolás Maduro por ruptura del orden constitucional. Esto lo hacen atendiendo a lo dispuesto, según ellos, a los artículos 187, numeral 3 y 222 de la Constitución. Para ello, se convocó al presidente Nicolás Maduro a asistir ante la Asamblea Nacional para una sesión especial del 1 de noviembre, que al final no se dio. Para exponer, pretendían ellos que el presidente expusiera su posible responsabilidad por las graves violaciones a la Constitución, a los derechos humanos y a la democracia, y por haber consolidado un modelo político y económico, social, que por su estatismo, rentismo, burocratismo y corrupción ha ocasionado la devastación de la economía del país y en particular una enorme inflación y estrangulamiento de la producción nacional. Eso es lo que dice el acuerdo. La convocatoria que le hicieron al presidente Nicolás Maduro, esa fue la argumentación que se utilizó. Ahora, vamos a analizar este y otros temas, como por ejemplo, el supuesto abandono del cargo, el supuesto juicio político, la supuesta responsabilidad política, si es funcionario o no es funcionario. Es decir, todo esto lo vamos a analizar, además con un invitado de lujo que tiene hoy Leyes del Pueblo, que es el doctor Hernán Escarrá, abogado constitucionalista, constituyente, profesor de postdoctorado, corredactor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor, buenas noches. Todo mi respeto. No, para mí, muchas gracias por estar aquí. Un honor estar contigo, realmente. Gracias, para mí también. Fíjense, a lo largo del programa vamos a utilizar una metodología hoy para tratar de dar respuesta a una serie de preguntas que surgen con relación a estos temas, doctor, y que han generado tanta polémica, porque hay un sector que dice que pueden actuar de esa manera, que están en la Asamblea Nacional, que además son asesorados por colegas nuestros. Yo me sorprendo, porque creo que son interpretaciones erróneas de la Constitución, pero hoy vamos a revisar entonces cómo desde esa visión nosotros podemos hacer un balance. Así es. Una de estas preguntas yo le pido a los amigos de producción que me ayuden, que las tenemos, aquí las tenemos, fíjense.
¿En qué consiste el procedimiento de responsabilidad política establecido en el 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Doctor, le dejo la palabra. Gracias. En primer lugar, es inevitable, no puedo evitarlo, felicitarte por el programa que tuviste en La Hojilla. Fue muy pedagógico, muy constitucional y sobre todo muy didáctico para los ciudadanos. Voy a intentar imitarte. Gracias. La oposición ha buscado las llamadas faltas absolutas. En el primer discurso que da el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, donde dice que en 6 meses había que salir del presidente, él habla prácticamente de todas las llamadas faltas absolutas presidenciales. La primera, que no tiene nada que ver con ninguno de nosotros, quienes creemos en Dios, depende de Dios y pedimos a Dios que no ocurra, que es la muerte. La segunda es la renuncia. Quienes conocemos al presidente desde hace un tiempo más o menos importante, como es mi caso, un poco más de 20 años, la verdad es que es imposible pensar que él pudiera renunciar. Tercer lugar, la falta absoluta que deriva de una situación física o mental. En este caso no es el Parlamento el que interviene, en primer lugar, interviene el Tribunal Supremo de Justicia, pero además con una particularidad: cualquiera sea la decisión que tomara la Junta Médica, es solo el Tribunal Supremo de Justicia el que puede decir si de verdad esa falta absoluta opera. Después de allí viene el resto de las faltas absolutas. Está el revocatorio, por supuesto el artículo 72 de la Constitución, y está el abandono constitucional del cargo. Está también la destitución por el Tribunal Supremo de Justicia. En ninguna parte de esa norma aparece el juicio político, aparece el llamado juicio de responsabilidad política, el impeachment, que tiene su origen en los Estados Unidos, pero que está desarrollado en varias constituciones centroamericanas, la de México, la de Brasil, Uruguay también lo tiene. Argentina, también en Uruguay, en algunos países europeos. Pero nosotros, cuando entramos en el debate constituyente, nos pareció que si habían otros elementos de ejercicio del control del gobierno, era totalmente innecesario ir también a un procedimiento de juicio político. Ahora, hay una norma que es la que han estado reiterando que en esta materia, que dice que el presidente es responsable del cumplimiento de sus obligaciones y particularmente de la protección y defensa de los derechos humanos, aun cuando se trate de un estado de excepción. Fíjese, doctor, como este tema requiere que lo desarrollemos con mayor tranquilidad, vamos a hacer un corte porque nos corresponde, según el esquema del programa, y cuando regrese, entonces con todo gusto usted termina de hacer la explicación. Claro, gracias. Ya venimos. Representamos al pueblo de Venezuela. Nosotros no creemos en el gobierno. Queremos diferir apenas por unos días el punto 1 y 2 de la agenda de hoy para que nosotros podamos presentarle a Venezuela que con la mediación internacional y la presión del pueblo podemos tener el voto, el nuevo CNE, nuestros presos políticos en libertad y un país que decida su suerte sin la violencia a la cual nos quiere llevar el gobierno. Pero esta Asamblea Nacional no va a abandonar en ningún momento su responsabilidad de hacer el control político. Con este planteamiento, Voluntad Popular ha dado un debate en la unidad. Y nosotros, si bien mantenemos nuestra posición, y lo hemos dicho públicamente, hemos reiterado que consideramos que este juicio debe avanzar, que se debe mantener
la movilización al Palacio de Miraflores. Hoy se ha impuesto nuevamente el diálogo convocado por el presidente Nicolás Maduro y acompañado por la UNASUR, acompañado por los expresidentes, acompañado por el Vaticano. La Asamblea Nacional ha decidido posponer un punto que a todas luces es inconstitucional. Es inconstitucional primero por la situación de desacato que se encuentra la Asamblea Nacional. En los últimos días, queriendo convocar figuras que no existen en la Constitución venezolana, han querido citar a la Asamblea Nacional al presidente de la República. No existe un solo artículo de esta Constitución que permita que la Asamblea Nacional cite al presidente de la República, quien es jefe de gobierno y es jefe de Estado. Bueno, continuando con el esquema del programa, doctor, le cedo la palabra para que usted continúe con la explicación, pero yo tengo algunas preguntas aquí. ¿Cómo no? Claro. Que las tenemos además trabajadas. Termino esta parte solamente diciendo que el juicio de responsabilidad se llama ius exorbitante por el estado de excepción, presupone activar la potestad evaluativa del Tribunal Supremo de Justicia, que es quien señala finalmente si hay mérito para el enjuiciamiento del presidente. Si eso ocurriera, y en una situación normal, aclaro, de la Asamblea Nacional, entonces iríamos al debate político en la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional está en una situación de desacato a la Constitución, de acuerdo a la sentencia de la Sala Constitucional y 2 sentencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, todos sus actos están viciados a nulidad absoluta, incluyendo las leyes. Y hasta tanto no regresen, porque el Tribunal Supremo dejó esa ventana, hasta tanto no regresen a la constitucionalidad. Y el otro elemento que habría que señalar es que siempre es el Tribunal Supremo sobre el presidente de la República para que ulteriormente se produzca el debate parlamentario. Fíjese, doctor, yo voy a rescatar 2 preguntas que hacen algunos sectores, que es importante que nosotros las aclaremos. Primero, es susceptible de una declaratoria de responsabilidad política por parte de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, esa es una. Y además, por allí, hay además una especie que nos dice que en una interpretación restrictiva, la Sala Constitucional ha reconocido en sentencia 1338 del 25 de junio del 2002 que en efecto, con ponencia del magistrado Antonio García García, la responsabilidad política es imputable solo a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que son los que ocupan cargos de dirección política. Vamos a aclararle un poco a nuestra audiencia qué significa estas 2 especies. Vamos a comenzar por la parte final. Lo primero que hay que tener claro es que las únicas responsabilidades que prevé la Constitución son las que se expresan a través de una moción de censura. La moción de censura que puede acarrear la destitución de un ministro, incluso del vicepresidente de la República, en ningún caso del presidente. Y no olvidemos el 240 de la Constitución, que señala que cuando 3 veces se produce la moción de censura que acarrea inmediatamente, claro está, la destitución del vicepresidente, se activa la facultad del presidente para disolver la Asamblea. Esto es, para adelantar las elecciones, convocar elecciones de todo el Parlamento, de toda la Asamblea Nacional nuevamente. De tal manera que ese concepto de responsabilidad política está muy mal manejado. Entiendo que esa sentencia no es vinculante. Conozco al ponente, el ponente no es constitucionalista. No, es administrativista. Es administrativista y estoy seguro que confunde. Quizás se le olvidó que, por ejemplo, el presidente no está sometido al Estatuto de la Función Pública, no está sometido a las leyes de carrera administrativa. El presidente es el jefe de Estado y como jefe de Estado hay una serie de instituciones
que son las que permiten su control, el control de su gestión. Doctor. De ninguna manera, solo comento esto, de ninguna manera se puede establecer, salvo en el plano de un debate etéreo, político, de otro orden, que yo diga, bueno, como estamos debatiendo sobre la gestión de Maduro, yo me voy a referir a su responsabilidad política, pero eso no tiene ni efecto jurídico, aclaro, no tiene ningún efecto jurídico y además no está previsto en el texto constitucional. Dos reflexiones tengo para usted. Una de ellas tiene que ver cómo es posible que esta asamblea pretenda creerse además que es el Parlamento inglés, que es un sistema parlamentario y que puede, sin controles intraorgánicos, juzgar al presidente de la República por una supuesta responsabilidad política. Esa es la primera reflexión que le traigo. Pero hay otra reflexión. ¿Cómo hace la Asamblea 109 miembros, o 100, o 99, o 51, como sucedió en Brasil, acabar con la voluntad popular de más de 7,5 millones de venezolanos? Es decir, hay que hacer una diferenciación. No, yo quiero que usted me lo aclare, doctor. Hay que hacer una diferenciación. Yo puedo ejercer un juicio o establecer la responsabilidad política de un ministro o hasta del vicepresidente, porque lo prevé la Constitución. Pero ¿cómo hago con un presidente de la República que fue electo? Ahí no hay un tema de que yo estoy tocando un principio fundamental, el núcleo central del derecho al ejercicio de la soberanía. La soberanía que está en el artículo 5º de la Constitución, que reside directamente en el pueblo, quien además, a partir de la Constitución del 99, de la República Bolivariana de Venezuela, repito, el artículo 5º, es intransferible esa soberanía y la ejerce de manera directa, solo indirectamente a través de los órganos del poder público. Por cierto que la norma dice que todas las instituciones y todos los órganos del Estado tienen su origen en la soberanía popular. Ahora, ahí también hay que aclarar lo siguiente. Nosotros, que tú lo tocaste y es bueno precisarlo a los efectos de los que nos están viendo, Venezuela no es un sistema parlamentario. Venezuela es un sistema presidencial o presidencialista, como se suele decir. En los sistemas parlamentarios está dividido el jefe de Estado y jefe de gobierno. Tomemos el caso de España, de Inglaterra. El rey Felipe es el jefe de Estado, mientras que Rajoy es el jefe de gobierno. Ahora, Rajoy depende de la confianza del Parlamento, si no, no podría ser jefe de gobierno. En el sistema presidencial, el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y superioridad jerárquica, es la más alta autoridad en materia de seguridad y defensa de la nación y de política exterior, administra la Hacienda Pública Nacional y es además el jefe de la Administración Pública Nacional. De tal manera que todas estas funciones constitucionales coinciden, concurren en el jefe de Estado, en el presidente de la República. Que por lo demás hay que aclarar, el presidente no depende de la confianza de la Asamblea Nacional. Ya la confianza se la dio la jurisdicción nacional en una votación soberana. En los sistemas parlamentarios, insisto, el jefe de gobierno depende de la confianza que le dé el Parlamento. Yo decía en algún momento, y algunos se erosionaron, digamos, en su carácter, en su manera de hablar, a veces obscena, grosera, escatológica, trapacera. Me estoy refiriendo al presidente de la Asamblea Nacional, porque yo decía, en un sistema presidencial como el nuestro, el presidente de la Asamblea Nacional constitucionalmente está subordinado al jefe del Estado. Eso lo explica el sistema francés con Michel Debré y el general de Gaulle. Eso lo explica incluso algunos otros sistemas en la América Latina, como el sistema mexicano, también el sistema argentino, entre otros. Lo que quiero decir con esto es que cuando se dice jefe de Estado, esa atribución es del presidente de la República. No es de ninguna manera de ningún otro poder, ni del presidente de la Asamblea Nacional, ni de mi querida amiga la presidenta
del Tribunal Supremo de Justicia ni del Poder Ciudadano. Es del presidente de la República, quien en razón de su cargo como jefe de Estado y jefe de gobierno es la suprema autoridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela. Esto nos lleva a un tema adicional, la gran equivocación en este planteamiento del abandono constitucional del cargo. Eso lo vamos a tratar no? en el próximo corte. Ahí le tenía la pregunta, pero ya usted se adelantó. Bueno, vamos entonces al corte y ya regresamos con ese tema, doctor. Gracias. El gobierno monta la pistola para amenazar a los parlamentarios y más allá de los parlamentarios, a simples dirigentes políticos. Voy a tocar tangencialmente, casi al desgaire, el tema del diálogo. Yo creo que el gobierno no tiene ningún interés en el diálogo. Y no tiene ningún interés en el diálogo porque al dialogar pierde, porque no tiene razón, porque no tiene nada que exigir y sin mucho por lo que responder. Apenas se comienza a explorar la posibilidad de que si oposición y gobierno se ponen de acuerdo en el tratamiento y la solución de algunas materias vitales, puede iniciarse un proceso de diálogo. Disparan desde la cintura. Claro, en este caso se trata de una pistola de agua, por no decir que de otra cosa. Y arremeten contra Voluntad Popular y contra Freddy Guevara para proscribirlo y para tratar de dividirnos frente a la coyuntura. Que no se hagan ilusiones. Nosotros podemos momentáneamente tener diferencias, pero no en el fondo, sino en temas en el que apenas discrepamos de los métodos. Porque algunos piensan que en este momento es necesario hacer las cosas democráticamente por aquí y otros pensamos que hay que hacer las cosas democráticamente por allá. Miren, yo solamente quiero hacer un comentario, doctor. A mí este tipo de discurso, cuando uno hace el análisis de contenido del discurso del señor Ramos Alú, uno se convence de que ellos están jugando al policía bueno y al policía malo. Es decir, están sentados en una mesa de diálogo con el gobierno, pero además ellos tienen un plan B. Y a eso me quiero referir, porque además, desde que él tomó posesión como presidente de la Asamblea Nacional, se ha dedicado a insultar reiteradamente al resto de los poderes públicos, pero sobre todo a las mujeres. Y a mí eso me duele profundamente y lo he dicho en más de una oportunidad en este programa. Pero para entrar en materia, doctor, aparte del comentario de este señor y el comportamiento misógino de Ramos Alú, ellos han insistido en el tema de la facultad que tienen de calificar el abandono del cargo por parte del presidente de la República, para además encuadrarlo dentro de lo que dice el artículo 233 de la Constitución. El artículo 233 nos dice que serán faltas absolutas del presidente de la República, renuncia, destitución decretada por sentencia del tribunal, incapacidad física, la que usted había... que habíamos hablado. Ahora, yo me pregunto, ¿sobre qué supuesto podría la Asamblea Nacional, sin concurso de ninguna otra de las ramas del poder público, declarar un abandono del cargo del presidente de la República, doctor? Mi querida amiga, permítame medio minuto, si usted quiere. Quisiera que la cámara me enfocara directamente para expresar lo que quiero expresar. Es muy lamentable el comportamiento del presidente de la Asamblea Nacional. Yo también he observado no solamente el ataque generalizado, grosero, impertinente, impropio, sino también la manera como se expresa de las damas del Consejo Nacional Electoral, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, damas de la Sala Constitucional, también de la titular del Ministerio Público, siempre una orientación equívoca en relación a las damas. Yo solo le voy a contestar al señor Ramos Alú, se lo estoy repitiendo por segunda vez. Yo invoco a ese gran hombre que fue Jorge Eliezer Gaitán,
el líder colombiano, que asesinado, que además en aquella famosa marcha de unos mechuzos encendidos que él llamó por la paz y el silencio, él colocó una frase que yo le quiero repetir, señor Ramos Ayub. Él dijo al presidente de entonces, ante una obscenidad frente a las damas colombianas o para las damas colombianas, él le dijo, señor presidente, lo único que queremos es que usted trate a nuestras mujeres como quiere que traten a su mamá, a sus hermanas y a sus hijas. Yo sé, Ramos Ayub, que tú no tienes hijas, pero te digo lo mismo. Respeta y piensa lo que dijo Gaitán, porque te lo estoy repitiendo. Respeta en primer lugar, pero trata a tu mamá, trata a tus hermanas, trata a nuestras damas, cualquiera sea su posición, con el mismo respeto con el que tú quieres que las traten. Yo soy hijo de una gran madre, a quien yo quise muchísimo, y eso hace que tenga un muy significativo respeto hacia la mujer en general y en particular hacia la mujer venezolana. Regresando al tema del abandono constitucional del cargo, casualmente previsto en el 233 de la Constitución, eso fue un tema difícil en el debate constituyente. Unos estuvieron de acuerdo, otros no, pero el supuesto es que se incumplan las funciones constitucionales. Hay quien tiene una confusión con los 5 días esos donde el presidente puede viajar al exterior sin autorización. Y si es verdad, en la Constitución colombiana, 1991, se entiende por abandono del cargo cuando el presidente sale por más de ese periodo sin autorización parlamentaria y en algunas otras constituciones. En el caso nuestro no es así. El abandono constitucional del cargo se refiere a que el presidente no cumpla su función presidencial, no cumpla la función constitucional militar, no cumpla la función constitucional en materia económica, no cumpla la función constitucional como jefe de gobierno o jefe de Estado. Resulta que el presidente Maduro es todo lo contrario, dedicado a tiempo completo a ser presidente, a ser jefe de gobierno, a ser jefe de Estado. La reciente gira que hizo de orden geopolítico para mejorar la escala móvil de los precios petroleros es como jefe de Estado, pero también como un presidente preocupado por la hacienda pública nacional y por el recurso estratégico fundamental de Venezuela. El desarrollo de la misión vivienda en los términos en que ha sido desarrollado lo que demuestra es que está cumpliendo su función como jefe de gobierno. El haberse dirigido, como se dirigió en el tema del presupuesto, al Tribunal Supremo de Justicia, es la actuación de un presidente que cree en el Estado de Derecho y que cree en la Constitución. De tal manera que no hay forma alguna de plantear el abandono constitucional del cargo. Pero en el supuesto negadísimo de que eso ocurriera, procedimentalmente tiene que activarse la potestad evaluativa del Tribunal Supremo de Justicia, no con elementos de convicción, como dicen los penalistas, no. Se trata de prueba plena, erga omnes, oponible a todo el mundo. Y tendría entonces el Tribunal Supremo de Justicia que evaluar y finalmente tomar la decisión de si hay mérito para enjuiciar al presidente o no. Fíjese, pareciera que ellos no entienden o se niegan a reconocer. Hubo una etapa en España, después que se aprobó la Constitución, doctor, que hubo una especie de negativa por parte de algunos miembros de los poderes públicos en reconocer la Constitución española. Y ese periodo de resistencia frente al nuevo modelo constitucional español duró 12 años. Resulta que con esta gente nosotros tenemos 18 años en resistencia y ahora lo vemos más claramente en esta Asamblea Nacional de Mayoría Opositora. Ignacio de Hotto, que es un autor que nosotros hemos estado estudiando, sí, muy serio, español además, creo que uno de los más serios, que hace un análisis de los problemas constitucionales que se presentaron en España, hablaba de que cuando se estaba haciendo un ataque a la Constitución,
desde arriba, porque era desde un miembro del poder público, como en este caso, pareciera que lo escribió fue en 1985, pero pareciera que es ahora lo que se aplica, sí. Exactamente, ellos ya no son ni siquiera, están cometiendo atentados contra la Constitución, sino que son enemigos de la Constitución. Yo creo firmemente en eso. Ahora, yo quería su opinión porque pareciera que ellos están de espaldas completamente a todo lo que plantea la Constitución y están haciendo interpretaciones erróneas de la misma. Hay una norma en la Constitución de 1978 española, los artículos 162 y 163 de esa Constitución, que dice que cuando los diputados actúan fuera del reglamento interno, imagínense, el reglamento interno de la Cámara, las leyes o la Constitución, pierden todas las prerrogativas parlamentarias y sus actos son inexistentes. Es una inmunidad restrictiva. Pierden la inmunidad parlamentaria. Exacto. Pierden el procedimiento de allanamiento, pierden lo que se llama la irresponsabilidad parlamentaria y pierden la inviolabilidad parlamentaria. Esa misma norma está en la Constitución alemana, esa misma norma está en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional italiano, esa misma norma aparece en la doctrina del Tribunal de Estrasburgo como producto de los derechos humanos, sobre todo las llamadas garantías democráticas, el Estatuto Internacional de las Garantías Democráticas. De tal manera que cuando uno recuerda la sentencia de la Sala Constitucional, es inevitable recordar el derecho comparado constitucional, cuando al colocarse al margen o en contra de la Constitución, no solo es que hay un elemento punitivo, es que pierde toda investidura. Código Penal nuestro, porque nuestra Constitución, hay que decirlo, no es punitiva, no es como otras constituciones. Quizás fuimos muy poetas en la forma, muy humanistas, pero la verdad es que el constituyente del 99 no se planteó elementos punitivos, más bien garantistas, una constitución muy garantista. Sí. Pero nuestro Código Penal es muy claro. Nuestro Código Penal dice que cuando un grupo se alza para violentar o pretender sustituir al poder legítimamente al gobierno legítimamente constituido, es sancionado. O la otra norma, cuando dice que atenta o se intenta atentar contra la Constitución, aun cuando no se pretenda cambiar la forma política republicana, también es punitivo. De tal manera que hay normas de carácter penal, ya no constitucional, que establecen sanciones a estos diputados, pues que desde la Cámara están pidiendo el derrocamiento, nada menos que de un presidente elegido por la voluntad popular. Sí. En el próximo corte vamos a hacer una pregunta con respecto a ese tema, porque todavía quedan algunas dudas, incluso para ellos. Vamos a aclararle a la gente. Claro que sí. Entonces, vamos a hacer un corte y ya regresamos. ¿Por qué estamos peleando? Por lo que está aquí, la Constitución. El gobierno la saca, pero la saca simplemente como símbolo, para confundir, para apelar a la narrativa del oficialismo. O sea, y ellos entonces sacan la Constitución apelando, y permanentemente es una apelación a la narrativa de hace unos cuantos años atrás. Aquí hay una generación completa, que no sabe lo que pasó el 11 de abril del año 2002. No tienen idea. Ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas. En los regímenes democráticos existe la posibilidad de que la gente exprese lo que mejor le parece. Aquí hay una generación completa, que no sabe lo que pasó el 11 de abril. Mire, la gente es definitivamente esclava de lo que dice.
ese señor demandó a Venezolana de Televisión, a esta planta televisora. Siendo yo su consultora jurídica, me tocó defenderlo, doctor, por un video donde se hacía un examen de lo que ese señor había hecho en la embajada cubana, siendo él el responsable de ese municipio. Él permitió que se violaran todas las leyes internacionales cuando invadieron la embajada cubana. Le cortaron la luz y le cortaron el agua. Y estaban asediando a la embajada cubana. Y él nos demandó. Y el Tribunal Supremo de Justicia lo condenó. Todavía no ha pagado las costas de ese juicio. Usted, señor Capriles Radosky. Y se lo digo con los pelos en la mano, ¿oyó? Así que usted es el que menos tiene moral para hablar aquí del 2002. El que menos tiene moral para hablar aquí del 2002 en este país. Por eso es bueno recordar, siempre tenemos que estar pendientes de recordar. Dos reflexiones, doctor. Una de ellas tiene que ver, fíjese, yo estoy convencida que la línea argumentativa de la oposición con respecto al tema del abandono del cargo están asumiéndola por el tema del incumplimiento de las funciones. ¿Por qué? Porque hay una teoría internacional planteada desde los organismos internacionales, específicamente la ONU, que es la teoría de la responsabilidad de proteger. Un gobierno puede violar derechos humanos expresamente o por omisión cuando no los cumple. ¿Me explico? Entonces, ellos van a tratar de irse por esa línea argumentativa y por eso han llevado a gente a declarar, y hemos visto a Ramos Aluz secándose las lágrimas cuando ve a una madre con la cual pues todos tenemos que identificarnos porque pues asesinaron a su hijo. Eso es un dolor para cualquiera, pero ellos están acudiendo a ese elemento. Entonces yo quisiera, en el marco de esa reflexión, además veo con horror el comportamiento bipolar de esta Asamblea Nacional porque pareciera, doctor, que ellos no tienen castigo y uno ve que llaman abiertamente a una intervención en su país, lo cual puede calificarse como traición a la patria. Además se han reunido varios partidos políticos para tratar de defraudar la Constitución. Entonces, ¿quiere decir que porque tienen inmunidad parlamentaria son impunes al castigo en el marco de un Estado social de derecho y de justicia? Bueno, el Código Penal, como bien lo estabas diciendo, tiene una norma en virtud de la cual cuando los ciudadanos venezolanos, lo que sí dice es venezolanos, ciudadanos o ciudadanas venezolanos, piden intervenciones extranjeras para resolver, así dice, asuntos de orden interno o de política interna, eso es traición a la patria. Así expresamente lo dice la norma penal. Ahora, el tema de la inmunidad es diferente. La inmunidad nace en Inglaterra, ya hoy día no existe, tenía un origen civil. Y luego se trasladó a Francia, que es la que ha permanecido más, aunque restrictivamente, que es la inmunidad penal. Dicho de otra forma, la inmunidad prevista en la Constitución, artículo 200 y 199 de la Constitución, en realidad lo que se refiere es a los delitos de opinión. Porque un diputado que le dé un tiro a otro, por supuesto que es punible. Okay. En el caso de un diputado que actúa en función parlamentaria en la Cámara, en este caso es una sola Cámara, la Cámara de Diputados, porque tenemos una asamblea unicameral. En consecuencia, allí lo que ocurre es que si está en una investigación parlamentaria, suponga usted, y me ofenden, yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero si resulta que ese mismo diputado se va a una rueda de prensa o a un mitin y me ofende, no está en función parlamentaria, yo puedo ejercer la acción civil y la acción penal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que recordar las actas constituyentes. La mayoría, la verdad, yo entre ellos, pero la mayoría pensábamos que había que eliminar la inmunidad parlamentaria, porque la tendencia de eso es a desaparecer. Claudio Fermín hizo una brillante exposición, me acuerdo que dijo, bueno, si esta es una revolución que propone la igualdad, ¿cómo es eso de que frente a un mismo hecho delictivo, unos son sancionados y otros no,
con la única diferencia de que uno está investido de autoridad y otro no. Es un ciudadano como un razonamiento muy contundente. Y lo acompañó mucha gente en esa tesis. Solo que intervino Pedro Ortega Díaz, habló de su trayectoria personal y eso rescató la inmunidad parlamentaria. Y fíjese lo que es la historia. ¿Sabe quién defendió la inmunidad parlamentaria en el debate constituyente? El hoy presidente de la República, Nicolás Maduro, en un extraordinario discurso donde decía que esa era una de las garantías no personales, sino de carácter democrático que debía preservarse. La verdad es que la inmunidad parlamentaria no es impunidad de ninguna manera y en cualquier momento se puede originar por todos estos delitos, la mayoría delitos de opinión, de ofensas, de vilipendios, de todas las formas que ha utilizado esta directiva el presidente de la Asamblea y esa mayoría circunstancial, se pueden iniciar los procedimientos penales y los procedimientos civiles. Yo quiero adelantar ante el país que ahí hay una situación un poquito delicada. El procedimiento es cuando se produce un hecho delictivo, incluso si es infragante y es colocar a la persona, generalmente en su hogar, hay una notificación al Tribunal Supremo de Justicia. El tribunal evalúa y si ve que efectivamente hay que ir a un allanamiento de la inmunidad, a levantar la inmunidad parlamentaria, se dirige a la Cámara. La pregunta es, si eso ocurriera en este momento, ¿a cuál Cámara? ¿Cómo? Si resulta que esa Cámara de Diputados, ese Parlamento con esa mayoría circunstancial, es prácticamente inexistente a partir de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional, cuando ha dicho que mientras esté fuera de la Constitución, todos sus actos son nulos, de nulidad absoluta. En España sucedió una ofensa de un diputado al rey. El tribunal, la Corte, decidió allanar la inmunidad y ellos la negaron. Así es. Y la Corte procedió. De todas formas. De todas formas. Este caso es todavía, ¿cómo le diría yo? Una vez que nos encontramos con una asamblea que está fuera de la Constitución, al margen de la Constitución, y que además tiene una sentencia de la Sala Constitucional, bueno, todos sus actos son nulos. No le quedará al Tribunal Supremo de Justicia otro camino que asumir por vía de omisión legislativa de facto la facultad de autorizar ella misma el procedimiento. Pero yo quisiera de allanamiento. Yo quiero recordar la historia. Hay Ambrosio Oropesa, es uno de los grandes estudiosos de la Constitución de 1961, derogada por la Constitución del 99 vigente. Esa Constitución y Ambrosio Oropesa, que fue miembro del gabinete de Rómulo Betancourt, fue corredactor ADECO de la Constitución de 1961, yo hoy día reconozco la heroicidad de su aporte intelectual en su obra. En esa obra clásica, yo tengo la de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, hay otras ediciones. En esa obra que se llama La Constitución de 61, él hace una confesión y lo dice así. Tengo que hacer una confesión. Nosotros en el gabinete con Rómulo Betancourt decidimos violar la Constitución de 61. Y lo hicieron. Porque el MIR y el Partido Comunista desde la Cámara de Diputados estaban diciendo que había que derrocar al gobierno, que había que sustituir al presidente Betancourt y que había que dar un golpe de Estado. Y el presidente Betancourt ordenó que sin inmunidad y sin allanamiento se los llevaran presos. No solo se los llevaron presos, los torturaron. Eso es lo que se llama la doctrina Betancourt, doctrina autoritaria. El presidente Maduro jamás ha planteado eso. No. El presidente Maduro respeta el artículo 200 de la Constitución. Aquí a nadie se le ha ocurrido, frente a tanta ofensa, a tanta barbaridad, a tanta impropiedad, a nadie se le ha perseguido por lo que ha dicho. Yo a veces me asombro de las barbaridades que se dicen, de las ofensas que se manifiestan en los medios de comunicación social y después de hacer todas las ofensas dicen aquí no hay libertad de expresión. Oye, pero eso es lo que se llama mentalidad onírica, que son aquellas mentalidades que se descontextualizan
y empiezan a moverse en el mundo de la fantasía y de la mentira. Sí, fíjese, doctor. No sé cuánto tiempo nos queda para una pregunta más, creo, yo voy a aprovechar. ¿Cómo no? Por favor. Yo voy a aprovechar, fíjese. Entendiendo toda esta problemática que se ha ocasionado en razón de que ellos están negados a reconocer la Constitución, ¿cuál es la solución? Es decir, porque yo sigo insistiendo en que se han convertido en enemigos de la Constitución, porque están en contra del sistema republicano planteado por la Constitución. La solución la ha dado el presidente Maduro en una actitud de estadista y además de mucha conciencia de los problemas. Hay una obra del maestro Manuel García Pelayo, gran profesor de Derecho Constitucional español, que fue presidente del Tribunal Constitucional Español, que se llama Idea de la Política. Y él compara la política a la antigüedad griega y toma el dios Janus, que tenía dos caras. Y las dos caras eran la de la paz y la del conflicto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Maduro? No ahorita, con el apoyo del Vaticano, sino mucho antes. Invitar al diálogo, invitar a entendernos a partir de las diferencias, a no enlutar a Venezuela, a no generar más dolor, más bien por el contrario, a intentar restaurar algún punto que debe unirnos, o el amor a Simón Bolívar, o el amor a la patria, el respeto a la Constitución, o el amor a la República, o la defensa de la Constitución. En un momento como este surgió en Alemania, con dos autores, Habermas y Strandberger, una idea que ellos la llamaron el patriotismo constitucional. De hecho, la obra de Strandberger se llama El patriotismo constitucional y consiste en la lealtad ciudadana que hay que tener para defender la Constitución y no para desbaratarla, no para demolerla, no para atacarla, no para vulnerarla. Por eso yo insisto, doctor, y rescato el concepto, y qué bien que usted nos trae a esos dos autores a colación por el tema de que estos señores se han convertido en enemigos del orden constitucional. Así es. Y en algún momento el Consejo de Defensa de la Nación, el propio presidente de la República, la institucionalidad venezolana tendrá que ponerle coto a las actuaciones. Yo la verdad le soy honesto, aspiro, quizás, no sé si ingenuamente, pero creo que con la intervención del Papa, con la yo soy católico, ¿no? Con la representación del Vaticano, con los tres expresidentes, Rodríguez Zapatero, está el expresidente de Panamá, Torrijos, y está finalmente Leonel Fernández. Con UNASUR, yo creo que puede haber un escenario para un sector de la oposición, quizás no todo, pero un sector de la oposición que entiende que de manera definitiva tenemos que hablar, tenemos que dialogar, tenemos que reconocernos, tenemos que comprendernos aún a partir de las diferencias, por el bien común, por la paz de la República y por supuesto por una constitución, la más legítima de todas las constituciones, desde 1811, pues fue elaborada, iniciada y aprobada por el pueblo de Venezuela. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Dios me la bendiga. Sí, gracias. Amén. Gracias a ustedes. Nos vemos Dios mediante la semana que viene y la Virgen, como siempre digo. Saludos. Muchas gracias por habernos acompañado.